Buenos días, mis hermanos, mis hermanas de la pizza, muy queridos. Me siento infinitamente agradecido del Señor en este día y quiero expresarlo así porque en esta semana pasada recibí una inmensa bendición del Señor. La mayoría sabe que tuve un episodio de salud la semana pasada, bastante grave. Permítanme que dé este pequeño testimonio. Se me inició con una diarrea en la mañanita y se me complicó a media mañana con vómito de sangre. Y bueno, vino Alejandro, Daniel estaba aquí y entre ambos me sacaron casi en peso porque yo no quería moverme de donde estaba, me sentía muy debilitado. Como les estaba diciendo, Daniel y Alejandro me sacaron casi en peso porque yo no me quería mover. Me llevaron a la clínica El Retiro y yo recuerdo que entramos a la clínica El Retiro, pero ahí me desconecté totalmente y cuando desperté en la madrugada, yo pensé que estaba todavía en la clínica El Retiro. Yo no me enteré de que de la clínica El Retiro me habían rebotado seguramente por el cuadro que tenía, porque era un cuadro aparentemente que se sospechaba que podía tener una infección del COVID-19. Me llevaron entonces al centro clínico Los Altos, allá frente a la cascada. Y allá de una vez, cuando vieron el cuadro, me aplicaron el protocolo de descarte de coronavirus. Me aplicaron todo el protocolo, me aislaron, me metieron en terapia intensiva porque hasta ese momento realmente yo estaba inconsciente. Como a la 1 de la mañana me desperté y yo pensé que estaba todavía en la clínica del Retiro. Pregunté qué hora era, me dijeron que eran las 2 de la mañana. Y ahí fue cuando recobré la conciencia. Estaba en terapia intensiva y con todos los cuidados y aislado totalmente. Y la gente no se atrevía. Alejandro estaba ahí, entraba y le dijeron que no permaneciera ahí por el peligro que para él significaba si realmente yo tenía la infección. Pero bueno, doy gracias al Señor que inmediatamente se activó el otro protocolo, el protocolo de la iglesia. Se dio la información y la iglesia comenzó a orar, no solamente aquí en San Antonio, sino toda la gente que me conoce y que tuvo la oportunidad de saber que yo estaba en ese cuadro. Y doy gracias al Señor. Al día siguiente vino la comisión de epidemiología para tomarme las muestras para PCR, para descartar definitivamente el coronavirus. Por cierto que ese resultado todavía no ha venido. Pero la gracia que doy al Señor es que en 2 días ya yo estaba perfectamente bien, poco debilitado, pero el Señor me sacó de ese cuadro tan feo en que me encontré. Por eso doy infinitamente gracias al Señor por su amor, por su misericordia, y se manifestó una vez más y se cumplió la palabra que dice que la oración del justo puede mucho. Por eso le doy infinitas gracias a todos mis hermanos y hermanas que sé que estaban orando, y fue el Señor quien actuó para sacarme de ese cuadro. Bueno, después de este testimonio vamos al tema que nos ocupa hoy. Hoy nos iniciamos con el capítulo 10 de Marcos. Jesús estaba en Capernaum y salió hacia Judea. Y bueno, ya sabemos por las lecciones anteriores que el Señor iba a Jerusalén, directo a Jerusalén, donde ahí era el sitio de entrega, muerte y resurrección.
Ahora, en ese andar del Señor, ahí se manifiesta que la popularidad del Señor no solamente era en Judea, sino fuera de Judea también, en Galilea. Y cuando vio a la multitud de gente, comenzó, como era su costumbre, a enseñarle. El Señor nunca perdió oportunidad de enseñar. Y eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 22, enseñando. En el capítulo 2, versículo 13, enseñando. Capítulo 4, versículo 1, enseñando. Capítulo 6, versículo 34, enseñando. Y ahora, nuevamente, en esta situación, se acerca a la gente y él continúa en su labor de enseñar. Por supuesto, donde, como habíamos visto en una clase anterior, siempre, en cualquier evento público hay varios grupos de personas. Están los críticos, están los curiosos primeramente, que, bueno, es el Señor, que ya traía fama que le precedía por sanar toda enfermedad, toda dolencia, por liberar a los poseídos del demonio. Y por supuesto, mucha gente se acercó a verlo, a conocerlo, a oírlo, pero también ahí, en ese grupo, había los críticos. En esa multitud había los curiosos, habían los críticos, había personajes con situaciones concretas y en circunstancias concretas. Recuerden que en este caso los críticos siempre buscaban, especialmente si eran los religiosos, de encontrarle alguna falla al Señor para criticarlo, para desacreditarlo. Y por supuesto también en esos grupos estaban los escépticos. Yo decía en una clase anterior, los escépticos son los que aplican el principio de Tomás, ver para creer. Y en toda esa multitud el Señor sí les comenzó y les continuó enseñando. En esta oportunidad entonces vuelve a tener un encuentro con los fariseos y leamos en el capítulo, estamos basados en el capítulo 10 del versículo 1 al versículo 12. Dice el versículo 1, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. No sabemos en qué contexto estos fariseos hicieron esa pregunta. No sabemos si dentro de la enseñanza del Señor vieron la oportunidad de meter, porque aparentemente esa pregunta estaba bien fuera del contexto. Sin embargo, Satanás es muy astuto y aprovecha cualquier oportunidad, y la intención de Satanás siempre fue la de desacreditar al Señor. En este caso, los fariseos Satanás vuelve a utilizar a los fariseos para tentar al Señor. ¿Recuerdan cuando en el capítulo 8, versículo 11, está la ocasión en que los fariseos le piden señal? Y el Señor, por supuesto, no le dio ninguna señal. Ahora van a pedirle opinión respecto a una prerrogativa de los varones sobre sus esposas, que contaba con el supuesto aval de la ley de Moisés, que consistía en repudiar a las mujeres. En este caso vinieron ellos a preguntarle si era lícito. Aquí dice, si era lícito al marido repudiar a su mujer. En Mateo 9 dice que repudiarla por cualquier causa. O sea, ¿por cuál causa pudiera ser lícito repudiar a la esposa? Ahora, ¿qué era lo que se venía enseñando en el Antiguo Testamento? ¿Qué creía
¿Qué se creía y practicaba en los días de Jesús? Y por supuesto ahí encontramos la respuesta de Jesús al trato a la gente y el lugar que les daba a su nueva comunidad, en este caso a la mujer y a los niños. Lo primero que hay que ver es la intención de los que preguntaban. Ya sabemos que era para tentarle, para buscarle una falla, para desacreditarlo. Y es Satanás nuevamente. Recuerden que en el capítulo 1, versículo 13, Satanás tentaba al Señor durante esos 40 días que tuvo en el desierto. En el capítulo 8, versículo 11 al 33, también está el tentador ahí. Y en este caso, Satanás, utilizando a los fariseos, viene a ponerlo nuevamente a prueba. Indudablemente que a los fariseos no tenían ningún interés. Cualquiera pudiera pensar que estaban interesados en aprender, o que estaban interesados por lo menos en oír la opinión del Señor en un caso tan público como era esto de repudiar a las esposas. Pero a ellos no les importaba nada de eso, mucho menos les importaba el bienestar de las esposas. Ahora, puede ser una triste realidad el hecho de que las mujeres no se les trataba con ningún respeto ni con ninguna consideración. La dureza del corazón expresada en la fidelidad, violencia, desprecio, degradante, puede también terminar en una ruptura. No porque Dios lo quiera, sino porque los humanos así lo deciden. Por eso podemos decir francamente que toda esa separación en un matrimonio comporta desobediencia a Dios y un atentado al pacto de fidelidad que aseguraron los contrayentes cuando se fueron al altar. Tenemos una situación entonces de qué puede hacer un pastor, qué puede hacer un líder, qué puede hacer un cristiano maduro ante una situación de esta. Aparte de la oración, el consejo, el acompañamiento, ¿qué respuesta cristiana y pastoral podemos dar en estos casos? Cuando la dureza del corazón ya ha ganado demasiado terreno. ¿Será que nos vamos a poner al lado del que agrede? ¿Dejaremos sola a la parte más vulnerable? ¿En nombre de Dios justificaremos violencia sobre violencia? ¿Expondremos la vida de alguien? ¿Creemos en el poder de Dios para transformar? Sin duda, pero otra vez, acá hablamos de la dureza del corazón que incluso hacia Dios se sigue manifestando con rebeldía. En esta pregunta, los fariseos pensaban que iban a intimidar al Señor porque nombraron la ley de Moisés. Jesús, que es superior a Moisés, como creador desde el principio, dio una dura respuesta. Moisés le hizo una concesión a la dureza del corazón. Pero lo vigente es esto. ¿Qué se dijo y estableció al principio? Dios los hizo hombre y mujer. Eso explica por qué el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces el Señor aclara primero que el proyecto del matrimonio es un proyecto de Dios. El matrimonio es y debe ser siempre entre un hombre y una mujer. Vemos con mucha tristeza cómo el mundo se ha convulsionado de tal manera que en muchos países ya se ha aprobado el matrimonio entre dos mujeres, el matrimonio entre dos hombres. Por supuesto, yo pienso que estamos en plenas señales de los últimos tiempos, cuando el Señor dijo que serían como Sodoma y Gomorra. Aquí en Venezuela hay una lucha hace muchos años para tratar de establecer
la legalidad del matrimonio gay. Recuerdo que por allá por los años 80 hubo un movimiento evangélico tremendo porque se había introducido el proyecto de ley para legalizar la unión matrimonial entre dos personas del mismo sexo. Y se recogieron en aquella oportunidad cientos de miles de firmas que fueron llevadas al Congreso y eso hizo que se paralizara la discusión de ese proyecto. Entonces siempre el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Esta unión de un hombre y una mujer es superior al vínculo con los padres. No hay ley humana que esté por encima de la ley de Dios. Y la decisión unilateral de alguien no es suficiente para acabar con este pacto, como si el otro no fuera persona o le perteneciera. Puedo mencionar primero como comandante de mucha gente que fui, de cientos de hombres y mujeres, y después en mi ejercicio como abogado he tenido que tratar muchos casos de divorcio. Y puedo decir, gracias a Dios, que la mayoría de los casos que se me han presentado he logrado que no se realice el divorcio, que no lleguemos al divorcio, porque los he aconsejado. Y mi primera pregunta, porque yo cuando se me presenta una persona, sea hombre o sea mujer, primero le pregunto, ¿cuál es la razón por la cual quieres divorciarte? Bueno, generalmente no, porque ya no nos queremos, ya lo que había entre nosotros se acabó. Simplemente me está diciendo que la pasión que los embargó al principio se apagó, que el interés que pudieron haber tenido como personas de ambos sexos ya se había apagado. Y yo le pregunto, ¿cuál fue tu juramento delante del altar? ¿Hasta cuándo juraste tú que iba a hacer esa unión? Bueno, recuerdo que hasta que la muerte nos separe. Entonces no dice cuando el amor se acabe, cuando la pasión se apague. No, es hasta que la muerte los separe. Y ese juramento debe ser honrado, deben ser lo suficientemente inteligentes, tanto el hombre como la mujer, para ir resolviendo los problemas que se le van a presentar siempre en el camino. Puedo decirlo con toda autoridad, acabo de cumplir 53 años de casado y estoy con mi esposa no como el primer día, pero sí con un amor y una dependencia más extrema, más absoluta entre ambos. Y así debe ser, porque los casos que he visto, que los hombres se divorcian 1, 2 y 3 veces, y las mujeres también terminan solos, enfermos y desamparados de todos. Ahora, los fariseos se pensarían que iban a intimidar al Señor al mencionar a Moisés, como decía. Pero el Señor les dio una respuesta dura. En la casa después los discípulos retoman el tema cuando regresan a su casa. En casa, dice el versículo 10, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y le dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esa es la ley, ese es el plan del Señor. En el Antiguo Testamento se le permitía al esposo repudiar a su mujer por algo vergonzoso. Eso dice Deuteronomio 24:1. Dice de la siguiente manera, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá
de su casa. Eso era lo que había establecido Moisés. En ese caso, siempre el hombre tenía que entregarle la carta a la mujer porque esto le permitía a ella poder contraer otro matrimonio. Para los días del Nuevo Testamento, cuando la venida del Señor, se discutía mucho respecto a las condiciones que autorizaban esta práctica. Entre una interpretación y otra, se destacaron dos escuelas rabínicas representativas. La escuela del Rabí Shamani, heredero de una tradición rigurosa y legalista, que tomaba con severidad las disposiciones, algo vergonzoso, entre comillas, del Deuteronomio. En este sentido, esta escuela solo admitía el divorcio o el repudio cuando se trataba de una falta grave a la moral en lo sexual. En la otra escuela representativa, que era el de Rabí Hillel, esta, por el contrario, legitimaba prácticamente cualquier causa. Literalmente, si a la mujer se le quemaba la comida, es una causa suficiente para que el esposo pudiera repudiar a su mujer. Ahora, por eso le preguntan, basado seguramente en esta interpretación y en esta escuela de Gil, vienen los fariseos tramposos, si era conveniente repudiar a la mujer por cualquier cosa. Ahora, ¿qué dice Jesús en su respuesta? Se remite al diseño de Dios, el matrimonio desde el principio. Jesús habla de la dureza del corazón que lleva a la ruptura, una expresión de nuestra condición de pecado. El Señor asoma las patrañas de los humanos, especialmente de buena parte de los varones en distintas culturas y épocas, de buscar su beneficio. Y queda el repudio a los esposos. También las mujeres podían repudiar a los esposos. Un esposo descuidado, desalmado, infiel, violento. Tenemos que tener cuidado cuando leemos en el Antiguo y el Nuevo Testamento respecto a estos temas tan difíciles. No vaya a ser que terminemos honrando o legitimando más prejuicios humanos o posturas culturales de los principios que emanan por encima de los principios que se emanan del carácter y la palabra de Dios. ¿Qué respondió Jesús? Apeló a lo que dijo Moisés y en el fondo la razón por la cual lo dijo o lo permitió. Regresó al principio de permanencia como vean lo que dijo el Señor. Moisés permitió, le dieron ellos, darle carta de divorcio. Ellos dijeron, Moisés permitió darle carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos, sino uno. Por tanto, y con esta fórmula cierra el pastor, el ministro, cuando está cerrando una ceremonia nupcial, dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El Señor asoma las patrañas de los humanos. Y que el repudio de la esposa, por supuesto, podía ser también de parte de la mujer y de parte del hombre. Jesús apeló a Moisés, con lo que acabamos de leer.
regresó al principio de la permanencia como norma vigente para el matrimonio. Varón y hembra, una unión exclusiva, íntima, fiel y duradera. Mostró que todas las rupturas sociales, incluidas la del matrimonio, se originan por la dureza del corazón de las personas. La soberbia que también nos apartó de Dios es la que termina rompiendo el vínculo del matrimonio. El principio es lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ahora bien, ¿qué consejos pudiéramos dar nosotros como cristianos ya más maduros a las personas que están en este tipo de problemas de ruptura? Como yo les decía, la mayor parte de los casos que me han venido por el divorcio, los he confrontado. Primero hablo con el que viene a buscarme. Después de hablar bien con esa persona, sea el hombre o sea la mujer, para conocer las causas que tiene esa persona para solicitar el divorcio, le digo entonces que quiero hablar con el otro cónyuge. Y pido una reunión personal con la otra parte. Y después de oírlo, o de oírla, entonces los reúno a los dos. Y comienzo, por supuesto, a aconsejarlos, porque en esa conversación que he tenido entre los dos puedo detectar las fallas que ha habido de parte y parte, que siempre el divorcio, la ruptura, no es una sola parte, sino siempre los dos son culpables, los dos tienen la responsabilidad. Y entonces termino aconsejándolo y dándole consejos sobre lo que debe hacer ella, lo que debe hacer él y lo que deben hacer juntos. Y le doy un plazo de un mes. Si dentro de un mes ustedes tienen la misma decisión, entonces vengan y hablamos del divorcio. Generalmente no vuelven, hermano. La generalidad no vuelve más. Y ya sabemos pues que ese matrimonio se reunió y se estaba consolidando. Y yo creo que eso debe ser nuestro punto de consejo para los matrimonios. A veces los matrimonios comienzan a flaquear desde el principio, y es por lo que decía anteriormente. Se casan por pasión, se casan por algún interés, satisfechos de interés, apagar esa pasión, pues ya muchos dicen, ya lo que había entre nosotros se acabó, ya no nos queremos. ¿Y cuál fue tu juramento? Hasta que la muerte los separe, no hasta que el amor se acabe. Entonces, después con los cristianos maduros, tanto hombres como mujeres, debemos mantener siempre el principio de que la unión matrimonial debe ser permanente, duradera, y que entre los dos tienen que buscar las maneras de ir solucionando los problemas que se van presentando. Yo después de más de 53 años de casado, puedo decir con toda responsabilidad y con toda autoridad, no ha sido fácil. Pero tanto el hombre, tanto mi esposa como yo, hemos puesto al máximo, dejando nuestros intereses personales o nuestra manera de pensar únicas, la hemos dejado en beneficio de la unión, en beneficio del matrimonio, para que el matrimonio continúe. Como les decía, para seguir orando, meditando y obedeciendo, les sugiero que mencionen al menos 3 marcas del matrimonio, según Dios en el principio, y no tanto según la concepción de Moisés. Y por favor, piensen qué importancia tiene esta enseñanza para hoy día. Una de las estrategias que Satanás ha estado implementando en los últimos tiempos con más fuerza es la separación familiar, la destrucción de la familia, porque una familia unida
Y si oramos unidos, esa familia se sostiene, esa familia se consolida, y debe ser ese el principio que debemos mostrar todos los cristianos para seguir adelante en este camino maravilloso que es el matrimonio y la familia. Que Dios les bendiga.